Cristian, tenemos una comunicación. Vamos a hablar con Jorge Altamira, vamos a hablar con el histórico dirigente del Partido Obrero. Hoy va a estar visitando Quilmes para lo que va a ser de cara a las próximas elecciones. Jorge, ¿cómo andás? Cristian Skrillex te habla, ¿cómo te va? Bien, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, por suerte. Bueno, Jorge, la verdad que una campaña que se inicia, recorridos varios, y me imagino que con alguna expectativa particular que tendrás. ¿Cómo estás viendo esta campaña? La campaña está marcada por una situación social extremadamente grave. Eso es indudable, al punto que quienes no se refieren a ella y colocan en la agenda muchas peleas internas, no reciben la atención del público de ninguna manera. Con los niveles de pobreza que hay, con las perspectivas todavía que se abren por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, acá el problema es qué va a pasar con los trabajadores que no tienen empleo, pero por sobre todo con aquellos que reciben remuneraciones increíbles, como los jubilados, que el 80% recibe 26.000 pesos de jubilación. Esto es un crimen social. Obviamente que los números son muy, pero muy negativos. Vos lo atribuís porque el gobierno plantea obviamente su herencia del macrismo, del último periodo de Macri, y a su vez se justifica en la pandemia. ¿Cuánta responsabilidad crees que tiene el gobierno en la crisis? ¿Cuánta es heredada? ¿O hay una lógica que los iguala? Sí, lo que domina, nadie es igual a nadie, pero lo que domina es una lógica que los iguala. Por ejemplo, Macri endeudó escandalosamente a la Argentina, no solo con el acuerdo con el FMI, y Alberto Fernández y Cristina Kirchner van a pagar. Están pagando. Ahora vencen 2 cuotas y las pagan los intereses de la deuda. Es decir, han estado pagando la deuda externa y la deuda externa aumenta. Ahora, ¿cómo hacen para hacer todo este pago? Hundiendo las jubilaciones. Martín Guzmán, este gobierno es tan consciente de que hay que hundir las jubilaciones, que Martín Guzmán, en una entrevista en TN, dijo una frase decisiva: el sistema jubilatorio es inflacionario, es decir, que hay que liquidarlo. Si algo no provoca inflación, hay que liquidarlo. Y es lo que ha hecho. Ha obtenido un ajuste fiscal severo en materia operativa, no en los pagos al FMI, a costa de una poda extraordinaria en las jubilaciones y también naturalmente en los salarios. Pero como las jubilaciones se refieren a personas que ya han dejado por edad su etapa laboral, la cosa se hace infinitamente más grave. Hay una retórica nacional y popular, pero la política de popular no tiene nada, es agraviante. Lo que al gobierno le da cierta, no le digo autoridad, pero alguna referencia para sectores populares, es que la alternativa sería Juntos por el Cambio. Es decir que, digamos, está parado por un aspecto negativo, no por lo positivo. Es decir, que no vuelvan los macristas. En ese sentido te pregunto, porque hay varios planteos, quizás no son los que uno escucha en los grandes medios o en las grandes publicaciones, pero que muchos plantean que el gobierno tiene un sistema de ajuste a través de la inflación, a través del sistema económico actual, mucho más riguroso del que veníamos teniendo en los últimos tiempos. Y la verdad que la caída del salario podría, y los movimientos inflacionarios avalarían esa situación. ¿Vos creés? Es el ajuste fiscal y monetario más duro de los últimos 20 años en medio de una pandemia. Es decir, que cuando todos los gobiernos desataron la bolsa en cifras escandalosas, esta la cerró. Fue el primero en eliminar el IFE. Por ejemplo, las alternativas tipo IFE en otros países siguen todavía en pie. Bolsonaro todavía sigue pagando un subsidio a los trabajadores sin empleo por razones de pandemia. Acá lo cerraron con toda rapidez. Entonces, esto es muy importante. Ahora, ¿cómo explicarle a un trabajador que no votar al gobierno y votar en nuestro caso a Política Obrera? Yo soy candidato por Política Obrera en la provincia de Buenos Aires, constituye un aporte. Yo quiero advertir que el Fondo Monetario Internacional entiende que va a llegar a un acuerdo con el gobierno después de las elecciones. Pero está previsto que ese acuerdo sea votado por el Congreso.
La función del próximo Congreso, del que salga de noviembre, es aprobar el acuerdo con el FMI. Y es un acuerdo brutal, porque avala, digamos, el pago de toda la deuda externa, que no ha recibido la más mínima quita. Lo que ha logrado el gobierno en algunas negociaciones es estirar los plazos de pago del capital. Ahora, esto no necesariamente es una ventaja. Esto simplemente lo que significa es que el ajuste va a ser más severo, porque es la condición que ponen los acreedores para estar seguros de que se lo va a pagar, digamos, de aquí a 5 años, de aquí a 4 años. Los intereses se van a pagar todo el tiempo, pero el capital se postergaría de acá a 3, 4 años. Ahora, ¿qué dice el acreedor? Bueno, mostramos un plan de negocios que me asegure que yo voy a cobrar de 3, 4 años. ¿Cuál es ese plan de negocio? El ajuste. Entonces, la importancia de esta elección, ¿no es cierto?, reside en eso. Nosotros nos comprometemos no ya a votar en contra de un acuerdo con el FMI, sino a utilizar la tribuna del Congreso para impulsar una movilización popular del tipo que se produjo en Buenos Aires y en Argentina cuando la Corte Suprema dictó el 2-por-1 a quienes tenían acusaciones de crímenes de lesa humanidad, y hubo una tremenda movilización popular y se le quebró el brazo. Acá no hay que pagarle al FMI ni hay que pagarle a los acreedores internacionales, porque la situación social de la Argentina es gravísima. El país que fue pionero durante 100 años en el desarrollo de conquistas sociales, laborales, etcétera, está hundido en la más tremenda pobreza y perdiendo todas esas conquistas. Jorge, hablabas de la candidatura y sos candidato a política obrera, y preguntarte, porque una elección legislativa siempre le da como más, y por lo menos esto lo demuestran los números de los últimos años, más aire o más voluntad a la gente a votar fuerzas alternativas, en este caso a la izquierda siempre es una alternativa, pero obviamente vuelven a estar en una situación bastante compleja por las divisiones, ¿no? Porque en algún momento hubo como un amago, y vos también fuiste parte, de cierto grado de unidad que podía confluir a todos los sectores de izquierda. Y otra vez aparecen con varias listas, y me parece que eso por ahí no colabora a que tengan la representación adecuada. ¿Qué evaluación haces de eso? Yo hago la siguiente evaluación. Es un tema complejo que nosotros lo resolvimos con cierta facilidad. Nosotros propusimos una paso de toda la izquierda, de manera de que tengamos una sola lista para estas elecciones. Ahora, nosotros propusimos esa unidad de toda la izquierda, incluyendo las enormes divergencias que tenemos con la izquierda, enormes. Una izquierda que se presenta como con la pretensión de ser la tercera fuerza, expresando en plena campaña electoral, en un momento tan importante como una campaña electoral, su vocación de ser la tercera pata de un sistema que es antagónico para los trabajadores. Nosotros jamás reivindicaríamos esa perspectiva. Política Obrera se declara antagónico a este sistema, un sistema capaz de hundir tan profundamente a un país y a los trabajadores. No queremos ser la tercera fuerza. Es decir, ha habido una deriva parlamentarista, electoralista y carrerista muy acentuada en la izquierda. Aún así, nosotros dijimos lo siguiente: esta es una elección compleja, conviene presentar una lista única y en las PASO dejar en claras las divergencias sin que eso motive que haya varias listas. No sé si me explico. Sí, sí. De manera que el trabajador, el ciudadano, el elector, dice lo siguiente, a ver si entiendo bien, dice el elector: este tiene divergencias muy grandes con los demás, pero las señala para que sepamos que las tiene, y al mismo tiempo trata de resolver el problema de no ir dividido frente a los partidos tradicionales que hacen ajuste todo el tiempo. Esa fue nuestra posición. ¿Y qué pasó que no se pudo hacer? No, lo rechazaron porque vieron que una interna de este tipo, deliberativa, con debates y todo lo demás, podía socavar los intereses de aparato de cada uno de ellos. Es lamentable, podían haberlo encarado de otro modo. Es lamentable, pero la divergencia que tenemos es profunda. Yo quiero que el que nos está escuchando entienda que nosotros somos capaces de formar una lista con diferencias profundas, pero nunca vamos a formar una lista escondiendo esa diferencia, porque el futuro del país depende de la consistencia de los planteos políticos y no de las combinaciones parlamentarias. Las combinaciones parlamentarias son de las castas políticas que
piensan cómo hago para asegurarme ese puestito. A nosotros eso no nos interesa. A nosotros lo que nos interesa es homogeneizar, unificar, compactar a la clase obrera y a los trabajadores en general, para que sea una fuerza política que se haga valer en el escenario político y no que ande dispersa votando en lo que aparece por ahí, confundiéndola, etcétera, etcétera. Es decir, nosotros hicimos este planteamiento. Bueno, no se aceptó, macanudo. Nosotros vamos con nuestras ideas. La crisis del país tiene una dimensión tal que supera todo tipo de maniobrerismo parlamentario. Aquel que salga electo con 2 o 3 diputados y todo lo demás, no tiene ninguna importancia si eso no significa valerse de la tribuna del Congreso para promover una movilización popular antagónica a este sistema que está quebrando la vida de las personas. Jorge, para cerrar y obviamente para que nos cuentes un poco, vas a estar de recorrida en Quilmes, pero me imagino que estás recorriendo la provincia. ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo viene tu agenda de campaña? Mi agenda de campaña es tremenda porque arranca a las 6 de la mañana y bueno, termina muy tarde. Bueno, no tengo, a ver, déjame ver, hoy voy a estar en Quilmes muchísimo tiempo, creo que casi todo el día voy a estar en Quilmes, mañana voy a estar en José Cepaz y San Miguel, Mira. El jueves voy a estar en La Plata, el viernes en La Matanza, el sábado en Vicente López, el lunes en Merlo, el domingo tenemos reunión de la Dirección Nacional de Política Obrera, el próximo martes voy a estar en Campana y en Zárate, en la fábrica Siderca, el sábado voy a estar en la Puerta de Fate. Bueno, no te leo todo porque te leo todo porque te robo todo el tiempo. No, pero una fuerte recorrida por el conurbano, que es importante, ¿no? Y el conurbano también voy a estar en Mar del Plata, Bahía Blanca y Pergamino también. Bueno, más todo lo que se sume. Bueno, evidentemente vas a estar caminando y fuerte en esta campaña. Yo, como siempre, te agradezco la charla y la comunicación y muy amable, ¿eh? Un abrazo a los dos, chao. El termómetro.